que llaman la atención esta mañana, tres por lo menos: el tema del paro docente, el tema de la UOCRA y el tema del Cuello Yarvide, además de los temas económicos del día que vamos a mencionar específicamente. En cuanto a la UOCRA, nada, solamente un comentario para subrayar el hecho de que ayer, como consecuencia de una disputa por vacantes en una obra en construcción en Villa Fiorito, hubo un muerto y hubo una batalla campal entre sectores del propio gremio de la construcción que conduce el señor Martínez con ametralladoras. Estas son las cosas que pasan en Argentina y el gobierno, no sé, entiendo que no hay ni una declaración pública al respecto, pero es dramático. O sea, sectores sindicales de gremios formales, como la Unión de la Construcción, que tiene muchos afiliados y es un gremio muy importante en la CGT oficial, que terminan agarrándose a tiros de ametralladora con muertos y heridos como consecuencia de disputas por vacantes. Un nivel de salvajismo inédito. Ya ha habido otros incidentes en el ámbito de la UOCRA, de todo tipo, con muertos inclusive, pero nunca en este nivel, ¿no es cierto?, con ametralladora limpia. No, una cosa tremenda. Segunda cuestión. Tenemos hoy el 6º día consecutivo de paro docente en una provincia como la de Buenos Aires, que tiene 3 millones y pico de alumnos, donde ni siquiera han empezado las clases. Ustedes saben que ayer hubo una oferta de parte del gobierno de la provincia, importante, que creo que en 2 cuotas aumenta el salario prácticamente lo mismo que lo de Buenos Aires, 30.9 en vez de 31. El asunto está en que, a diferencia de otros distritos, en el caso de la provincia, los docentes pueden tener doble cargo. Por lo tanto, el salario básico estaría cerca de los 10.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, siendo que estamos discutiendo un salario cercano a los 10.000 pesos para básicamente el 70% de los docentes de la provincia, que son un montón, en 20.000 colegios, 20.000 literalmente lo que son, 20.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, me da la impresión de que hay una parte del reclamo que puede ser válida y una parte de comportamiento sindical que tiene que ser responsable, ¿no? No estamos discutiendo de 10 a 1, es decir, la provincia ofrece 1.000 y los gremios me piden 14.000. La discusión no está tan lejos, es una discusión normal. Dentro de cierta razonabilidad, bueno, será un punto más, un punto menos, si es en 2 cuotas, en 3 o en 1,5, lo que sea. Pero me parece que el asunto no daba ya ayer para prolongar el paro docente por 6º día consecutivo en una provincia como la de Buenos Aires. Por Dios. Imagínate, ¿no?, si los médicos en los hospitales dijeran: si no nos aumentan, no operamos. No, una cosa impresentable. Acá hay, me parece, que comportamientos sindicales, obviamente incomparables, el de la UOCRA y el de los gremios docentes de la provincia, pero en ambos casos dignos de ser revisados, ¿no? Es decir, me parece que la propuesta de ayer no fue tan mala. A ver, la provincia no es California, O sea, no es una provincia que le sobre la plata, un esfuerzo fiscal importante que pagan los contribuyentes, que no merecen 6 días consecutivos de paro. Yo me acordaba hace un tiempo cuando discutíamos, agarrando la cabeza, que había 3 días de paro, 3 días de paro. Otros años digo 3 días de paro, una locura. Bueno, son 6. Y como si nada pasara. Bueno, todo lo que rodea al caso del juez Ollarvide es rarísimo. Un tema muy raro, muy raro. Yo recuerdo que esta historia comenzó hace un tiempo cuando un empresario denunció una coima. Denunció un pedido de coima. Este tipo de esta financiera ProPyme, ¿no es cierto? El asunto pasó, esto fue en diciembre, el diario Perfil le dio mucho espacio al tema en su oportunidad. Omar Lavieri lo sigue en Infobae. Bueno, es un tema relevante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ayer? Lo que pasó ayer es que se supo, y el juez Ollarvide lo admitió, digamos, que alguien lo llamó de la Casa Rosada para parar un allanamiento que estaba siendo ejecutado por policías federales, que, subrayo, desde hace mucho tiempo trabajan con Ollarvide, porque habían roto una puerta, estaban en una situación violenta pidiendo una coima en nombre del juez, ¿no? Bueno, como consecuencia de esta situación, el dueño de la financiera llama por teléfono a la Casa Rosada, y el de la Casa Rosada, el señor que trabaja con Zanini, lo llama al juez y le pide parar el allanamiento. Entonces acá quedan un montón de preguntas sin respuesta, complejas, ¿no? La vinculación del señor de la financiera con el gobierno, o con la Casa Rosada, o con el señor que llamó, o con el señor Zanini, la conexión de Ollarvide con los policías, si los policías actuaron como consecuencia de su iniciativa personal o habitualmente pedían coimas
a los empresarios allanados. A ver, esta idea, por ejemplo, de que se allanan 20 empresas al mismo tiempo bajo el argumento del lavado de dinero, ¿no? Entonces te cae la policía y dice lavado de dinero, allanamiento. Todo es muy extraño. Aparece un tal doctor Carlos Leiva, exactamente, que dice Ollarvide que era teóricamente el jefe del operativo, que ese también tendría que hablar ahora. Bueno, el señor Leiva entiendo que trabaja en el juzgado de Ollarvide, ¿no es cierto? Entonces me parece que es un tema, porque a ver, estamos claros que si había si lo miramos de modo simple, esto es, había un allanamiento donde un par de policías se sobrepasan, le pegan a un tipo, o le piden una coima, que alguien lo pare, bueno, se supone que puede estar bien, ¿eh? Pero claro, si uno mira, si uno le pone la lupa a esto un poco más detenidamente, encuentra que todo el asunto, de arriba para abajo, es muy raro, ¿eh? Entonces, a ver, la dirigencia política podría estar discutiendo un poquito el funcionamiento de algunos juzgados y algunos jueces y algunos fueros, donde evidentemente pasan cosas muy raras en la Argentina, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos a hacer un comentario sobre un par de temas económicos. La inflación de febrero, que se va a conocer dentro de una semana, recién poco menos, sigue siendo alta, sea 3, sea 4, sigue siendo altísima. La Argentina hace de un modo gradual y algo más disimulado lo que Venezuela ha hecho de un modo menos gradual y menos disimulado. Empezó gradual en Venezuela. Bueno, ya no es tan gradual. Claro, digamos, ahora no. Pero claro, nosotros empezamos ahora a clausurar supermercados, no bajo el argumento de que habían violentado un precio acordado, sino de que faltaba mercadería, ¿no es cierto? Es decir, algunos de los productos que estaban en el supermercado parece que faltaban. Entonces clausuraron 2. El organismo que los clausura se llama el organismo de control, ¿cómo era? Control urbano. ¿Qué es el control urbano? Municipalidad de La Plata. Ah, mira vos. Muy raro. Sí, claro. Control urbano. Se le agrega a esto la noticia que acaba de llegar, que dice que las empresas han comenzado, esto me acaba de llegar, a recibir citaciones del gobierno para explicar los costos de sus productos. Sí, claro. Acá entramos en una discusión, digamos, casi que nosotros tomamos en broma, medio filosófica, ¿no es cierto?, respecto de qué es un costo, ¿no es cierto? Tengo un trabajo de Pablo buenísimo para leer mañana sobre costos y precios, que es desopilante, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, imagínense si cada compañía tiene que ir por una vez a explicar los costos, porque todo costo que tiene otro costo, ¿eh? Esto que decimos con el doctor en broma, no es en broma, es decir, hasta que llegás finalmente al último de los costos posibles de la economía, el huevo o la gallina. O sea, esta idea de controlar los precios a través de clausuras y a través de mirar los costos, es una idea que en todo caso es de una inutilidad fenomenal y afecta este ambiente ya complicado que es en la Argentina para operar, ¿no es cierto? Sí. O sea, si vos seguís emitiendo a lo pavo y seguís gastando a lo pavo y pretendés controlar las consecuencias con citaciones, clausuras y oficinas raras de control urbano, y bueno, lo que yo tengo que decir es que se parece a Venezuela, ¿no es cierto? Se utilizan además los organismos de control, como por ejemplo Defensa de la Competencia, por ahora, la Comisión Nacional de Valores. La Comisión de Valores, pero además se utilizan para cuestiones generalizadas. No es que se abre una investigación sobre tal empresa, exactamente, sino se generaliza de alguna manera la policía económica. Claro, la policía económica. Entonces ahí a eso quería llegar. ¿Estamos comenzando a ver la policía económica en Argentina? Sí. A ver, hay proyectos nuevos en el Congreso que por ahí no se aprueban, porque están diputados oficialistas que plantean justamente la reincidencia empresaria, la que se quiere eliminar en el Código Penal para los delincuentes, se quieren poner a las empresas. Controles de esta naturaleza, controles con clausuras, controles a los costos de los costos de los costos. No me parece a mí que sea el formato más presentable, ni sensato, ni profesional para controlar la inflación. Y por último, un comentario sobre YPF. Ustedes saben que el control de cambios en Argentina hace que todos los dólares que entran van al Banco Central y todos los que salen del Banco Central. El Banco Central centraliza la entrada y la salida de dólares. Dólares que salen, obviamente, como consecuencia de diversos factores, importaciones o lo que sea, y que entran en cuentagotas como consecuencia de las exportaciones. Qué lindo tener esa firma, ¿no? A vos te doy, a vos no te doy. Muy bien. YPF compró una empresa que se llama Apache, ¿no? Que es una empresa de gas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, petróleo. Entonces hoy tiene que pagar una cuota por la compra de Apache. Entonces, finalmente, ¿de dónde sale la plata?
del Banco Central de la República Argentina va a perder hoy 300 palos de reserva como consecuencia de una transacción de una compañía, si querés, privada, que fue vendida a una compañía que hoy en día es mixta, es un poco del gobierno y un poco privada. Mientras esta estupidez ocurre en Argentina, ayer Petrobras, o antes de ayer, emitió un bono, ¿no? O diversos bonos en diversos planos del mercado financiero internacional. Tomó 10.500 millones de dólares. Le ofrecieron 22.000. O sea, el mercado le ofreció a Petrobras, que está en crisis, con un Brasil complicado, le ofrecen 22.000 palos al 3%. ¿Cuántos apaches puede comprar Petrobras? Todos, ¿entendés? Porque además la plata va a Petrobras. Claro. Ojo que acá también se está pensando en usar a YPF, como hacían los militares, para endeudar al país y que la plata vaya al gasto corriente. Entonces, me parece que a pesar del esfuerzo del Banco Central de hacer las cosas más o menos un poco mejor, seguimos con principios bastante arcaicos en el manejo económico, la policía económica, las clausuras, los controles de los costos y obviamente el hecho de que una empresa compra otra, que es una cosa que está muy bien, pero finalmente la plata sale de las reservas como consecuencia del más estricto control de cambios que la Argentina ha vivido. El señor Martín Lustó está en línea para redondear este comentario. Buen día, Martín. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿te parece que estamos en presencia de algo que se le parezca a una policía económica? No, me parece que estamos en presencia de disparates. Déjame que intente hilar las distintas cosas que vos fuiste desgranando en tu editorial. Porque para mí todas tienen un único hilo conductor, y es que Argentina ha perdido su Estado. Argentina tiene un Estado que no sabe qué es lo que tiene que hacer. No, así como en épocas pretéritas el Estado tenía una definición concreta, recaudaba y mejoraba la educación, mejoraba la salud, tenía una IPS que funcionaba. Desde hace 30 o 40 años, la verdad que eso se ha perdido y eso se ha degradado inclusive mucho más y mucho más rápido en estos últimos 10 años. Entonces vos mirás distintas cuestiones y todo se subsume en que tenemos un Estado que gasta fortunas, este es el Estado con mayor cantidad de recursos de la historia, pero que no brinda nada. Entonces déjame ir punto por punto las cosas que vos dijiste. En educación gastamos, la presidenta se la pasa repitiendo, los 6,5 puntos del PBI, duplicamos el gasto por alumno, y finalmente todos los años estamos discutiendo cuál es el nivel salarial de los docentes y no empiezan las clases. Esto pasa de esos 4 años. A pesar de que duplicamos el gasto por alumno, que ganan más los docentes en términos reales, todo. Una de las preguntas que uno se debería hacer es ¿por qué? Y la pregunta de por qué discutimos salarios es porque ¿qué otra cosa se puede discutir en una paritaria cuando la inflación es 35%? ¿Qué planificación y cuando te gastaste tan mal la plata que no podés financiar otras cuestiones más importantes en cuanto a la mejora de la calidad educativa ni proponerte metas de largo plazo porque no sabés cómo vas a estar el año que viene? Entonces, ¿y por qué tenemos una inflación galopante? Bueno, tenemos una inflación galopante porque el Estado gasta mucho y muy mal. Entonces, además de gastarte 135.000 millones de pesos en infraestructura, en subsidios a sectores que no corresponden, gastás un montón acumulado, ni te digo, en infraestructura, en un ministerio que se llama Planificación Federal, Infraestructura y Servicios Públicos, y no te brinda ni planificación, federal, ni infraestructura. Ni infraestructura, porque no hay ninguna obra después de 10 años que vos digas, bueno, esta se hizo en esta década, ninguna, no vas a encontrar ninguna. Y servicios públicos, tenés corte de electricidad en el verano. Entonces la verdad es que el Estado gasta enormemente mal, es el Estado con mayor cantidad de recursos de la historia, y finalmente, como no sabe cómo financiarlo, termina emitiendo. Y eso acá o en cualquier país te termina dando inflación. Y dejando pasar al último tema, ¿cómo controlar la inflación? Bueno, en lugar de, o al anteúltimo tema, en lugar de decir, bueno, mira, la inflación ya sabe todo el mundo cómo se controla. Yo estuve en Paraguay lunes y martes, de estos que fueron feriados por trabajo, y la inflación de Paraguay del año es 3,9, nosotros tuvimos 3,7 en enero. Todo el mundo sabe cómo controlar la inflación. Pero en Argentina vamos por una línea exótica que además, si yo veo que el Estado no puede hacer ninguna de las cosas que debería hacer, ni brindar salud, ni brindar educación, ni brindar seguridad, ni brindar infraestructura, ni brindar acceso a la justicia como corresponde, con la enorme cantidad de recursos que tiene, encima se va a meter en el ámbito de otro, no a regularlo desde afuera, como decía Willy, mira, defensa de la competencia, que es una institución que se utiliza en la mayoría de las economías del mundo para que no haya abuso de posiciones dominantes, sino a mirar los números en una planilla Excel. Claro. Es realmente delirante. Y el último tema es decir, mira, energía,
Petrobras se financia 3%, tiene ofertas por el doble de lo que está buscando. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado funciona un poco de otra manera o da señales de otro tipo. Entonces yo digo, todos estos problemas que tenemos no tienen que ver ni con la economía, tienen que ver con el Estado, con el abandonamiento del Estado. Y no es solo de ahora. Antes el Estado funcionaba mal y se terminaba endeudando, ¿sí? Y por eso explotó. Y antes de eso abusó tanto de las herramientas de política fiscal y monetaria que un día dijimos, no las queremos ni usar, tenemos convertibilidad, tiremos la llave de la política económica al Río de la Plata y no la usemos, y terminó con una implosión fenomenal. Sí, claro. Sí, sí. Ahora, Martín Willy Cohen, buen día. Vos recién mencionás el tema, bueno, de cómo se gasta la plata, es decir, del famoso tema del gasto público. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pasa en la política argentina? Ahora vos sos legislador también, es decir, ¿por qué está como prohibido hablar del gasto público? Da la sensación que incluso en la oposición nadie quiere plantear, revisemos cómo se gasta la plata, porque eso es como que es políticamente incorrecto. Es como que hay un temor a que te tachen de neoliberal o este tipo de sanata, digamos, pero que en definitiva uno observa que la oposición, salvo algunas excepciones, no quiere plantear, mirá, hay cosas que no se pueden hacer. Mira, ese es un tema, como bien decís, que atraviesa toda la política, porque vos mirás el presupuesto de la ciudad, el presupuesto nacional es 400.000 millones de pesos, en términos reales más altos que en el 2003. 400.000 millones de pesos ajustados por inflación, que son 40.000 pesos más por familia. El presupuesto de la ciudad del año pasado, comparado con el promedio de Ibarra-Teller, mantiene 20.000 millones de pesos más en términos reales, es decir, ajustados por inflación. Y vos ves gastos superfluos en un montón de lugares, en cualquier lugar que te imagines, en cualquier gobierno, en cualquier nivel. Yo creo que es difícil responder por qué la clase política va en ese sentido. Una de las cuestiones que tenemos que revisar, si querés, es que durante mucho tiempo, cuando uno habló de reforma, modernización del Estado, fueron eufemismos para ajustar. Claro. ¿Sí? Entonces, en momentos en que inclusive la teoría económica te decía que no tenías que ajustar, pero no te había quedado, probablemente por haber tirado las herramientas de política económica a la basura, por haber desechado las herramientas de política económica, te encerraste en ese callejón, te hablaban de reforma y modernización del Estado, en lugar de decirte, mira, en realidad lo que vamos a hacer es cortar el gasto. O sea, que te dice, modernizo el Estado, pero voy a bajar 13% de los salarios, y no, esto no es modernización. Pero el ajuste viene por las malas después, fíjate lo que estamos viviendo ahora. Exactamente, pero no es solo por las malas, porque vos mirás los ciclos de corto plazo y decís, mira, cada vez que me excedo el ajuste viene por las malas, y lo ves en todos lados. Y vos mirás cómo se incrementó el empleo público en todas las provincias, te llevas un susto en estos tiempos. La contrapartida de eso es, primero, exprimía como más no podía el sector privado, aumentándole los tributos, ¿sí? Y después ya directamente me financio con inflación. En el medio me financié con las AFP, con lo cual, o con el sistema previsional, con lo cual me endeudé a 20 años internamente. Después me financié con las reservas en el 2010 y hoy las tengo que estar y no están. ¿Sí? Me endeudé a 3 y ahora me endeudo con la inflación. Pero esto ocurre por todos lados. En el ciclo de corto plazo, vos lo que ves cuando desdeñás o tenés desdén por el Estado, lo que vos percibís es, mira, finalmente termina con ajustes, pero peor es el largo plazo. El largo plazo es la pérdida de un Estado que no brinda las cosas que tiene que brindar. Martín, por último, estos procedimientos de clausuras, de persecuciones, de unidades urbanas, de controles de costos, ¿te parece que sirven para algo? No, pero ¿qué van a servir? Sirven, en algún caso sirven para aumentar, pero la verdad es que si la inflación está generada por un Estado desbocado que emite dinero todo el tiempo, la verdad que ponerle en las múltiples salidas de la presión que genera la inflación, los múltiples pozos, ir y tapar uno enojándose con el que está al lado del pozo, me parece que no tiene mucho sentido. Y defensa de la competencia, si el gobierno quisiera hacer en serio con los sectores que tienen poder oligopólico, que existen en todos los lugares, ¿sí? Lo que tendrá que hacer es utilizar eso. Y ni siquiera, por ejemplo, nombró un tribunal independiente por concurso, que está en la ley, si no me acuerdo, del año 99 o 2000. Entonces, la verdad es que no atiende las cuestiones de la manera en que se deben atender, como las atiende el resto del mundo. Y otra vez, otros empresarios, Argentina no tiene ni más ni menos nivel oligopólico que el que tiene Chile, Brasil, Perú, e inclusive debe tener menos, en algunos de estos casos que estoy mencionando, o Colombia.
En segundo lugar, muchas de las empresas que vos vas a clausurado, que decís que no cumplen con acuerdo, esas multinacionales que también tienen bocas de peña en otros países. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Claro, La diferencia es que en acá se contaminan. No, la diferencia es que la política económica genera inflación. Vos no podés ser un gobierno que cuando la economía crece, decís, el mérito del crecimiento es mío, no de los empresarios y los trabajadores que producen más. Y cuando hay inflación, decís, no, la culpa es de los empresarios. El señor Martín Lustó. Martín, abrazo y gracias. Un abrazo. Las 9:33 minutos. Y la temperatura en Buenos Aires, María. 21 grados 3 décimas. Después de esto vamos a la columna de espiritualidad de María. Por Sí, supuesto. claro. tengo la de ecología también. Ahora se me sumó otra, se me van acumulando. Indispensable. Marcelo. Y la delictiva también. Ya venimos. Este comentario fue presentado por Cachamay, un saludable momento.